De nueva cuenta estamos con ustedes, estimadas audiencias de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias. De nueva cuenta les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro portal 4B TV. Fíjese, este día, viernes 28 de enero del año 2022, 12 del día con 20 minutos. Es un placer de nueva cuenta tener con nosotros a Víctor Alejandro Espinosa Valle, nuestro estimado amigo, colaborador de Cuatro Vientos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, acá en Tijuana. Y el día de hoy, amigos, pues vamos a platicar con él sobre unos temas que realmente son muy interesantes y que tienen que ver cómo está arreciando el golpeteo político en México. Y bueno, en este análisis que va a hacer Víctor Alejandro, pues vamos a darle una lectura, le va a dar una lectura política al asesinato de los colegas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, que ha movilizado a todo el país, a los periodistas y también a la sociedad, y obviamente a los grupos políticos opositores al partido Morena y al presidente de la República, al gobierno federal. Y también, pues, en este análisis se incluye el rechazo como probable embajador mexicano en Panamá del historiador Pedro Salmerón Sanginés, que también esta grosera satanización que se está haciendo del contenido, sin conocer ese contenido, del testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que estuvo unos días, que estuvo a revisión, se hizo un examen de corazón para ver cómo le está respondiendo el corazón en estos años tan intensos de trabajo que ha tenido al frente del gobierno de la República Mexicana. Y también, pues, el tema de estos cuestionamientos de hasta cierto punto, o de manera muy relevante por parte de la oposición, muy manipulados, del papel que está ejerciendo de manera correctiva y administrativa la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Varios temas, mi estimado Víctor. Olga Alicia, bienvenida. Adelante, por favor, si fueras tan amable, Olga. Gracias, Javier. Pues, ¿por dónde quieres empezar, Víctor? ¿Empezamos por lo nacional, lo general, el caso Pedro Salmerón? ¿Sí? Claro. Bueno, pues como suele suceder, se ha desatado una protesta, creo que no tan fuerte como sucedió en el caso del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, con la consigna que plasmaron con luces en Palacio Nacional: un violador no será gobernador, y ahora trae una consigna de un acosador no será embajador. Y me llama la atención muchísimo, Víctor, que estamos entrando a un momento en que es difícil hablar de estos temas porque pareciera políticamente incorrecto poner en duda las denuncias mediáticas que hacen mujeres o voceras de mujeres respecto a acosos, violaciones o presuntas violaciones y acosos, y que si uno se atreve a mencionar que tiene que demostrarse, haber presunción de inocencia cuando se trata de los hombres, y más si son de hombres como Pedro Salmerón o como Félix Salgado, pues casi somos despellejados en vida, somos criticados mucho por las feministas. Y hasta hay una consigna también que dice: yo sí te creo, ¿verdad? Y quiero plantearlo porque, por otra parte, también es cierto que ha habido una violencia sistemática, estructural, y de todo tipo, incluida la violencia y el acoso sexual en contra de las mujeres, y que es muy difícil para muchas mujeres llevar las denuncias al plano judicial. No para todas, pero para muchas mujeres sí es difícil hacerlo. Y que en este sentido, bueno, yo tengo ejemplos tanto de víctimas de violación donde el violador sale tan campante, protegido por un Estado patriarcal,
como también conozco casos en los que se ha utilizado este recurso de acusar a una persona de haber cometido un acto delictivo e inmoral como es el acoso o la violación sexual para perjudicarle económica o políticamente. Como periodista nos ha tocado conocer muchos casos de ambos lados, ¿eh? Y pues entonces entremos de lleno ahora al caso Pedro Salmerón. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder discernir, buscar la verdad y también que un mal que existe en la sociedad no se convierta en algo peor cuando se lleva a la confrontación política? Bueno, pues adelante, querido Sí, Víctor. fíjate que yo ligaría el tema de Pedro Salmerón, San Ginés, con otros temas que están en el ámbito y que han sido esgrimidos estos días, como señalaba Luis, y que no es casual que coincidan, ¿no? Porque si tú te fijas, quienes acusan a Pedro Sánchez son los mismos quienes atacan lo que dijo el presidente del testamento político, los que están en contra de CONACYT, los que defienden al CIDE, los que defienden al ITAM. Y en política no hay coincidencias. A mí me llama mucho la atención porque son pues los mismos. Entonces es claro que Salmerón es un pretexto más, desde mi punto de vista, en términos generales, para atacar al presidente, ¿no? Al presidente López Obrador y sobre todo al proyecto y golpear, ¿no? Al proyecto de la 4T. Hoy mismo podríamos hasta agregar a otras instituciones a partir de lo que dijo esta mañana el presidente. Ya se inundaron las redes sociales, ¿no? Sobre todo Twitter de que pues otra vez que va contra el CIDE, que va ahora contra el ITAM. No les gustó mucho lo que les dijo ahora de que el CIDE era una mala copia del ITAM, ¿no? O sea, que en el ITAM estaban los chipocludos de derecha y en el CIDE, pues de segunda, ¿no? Uy, esto los ha enfurecido y desde en la mañana que lo dijo esto, pues otra vez las redes sociales hierven y es en contra de la ciencia, es en contra del CID, la victimización, ¿no? Pero no se analiza ni se discute, se descalifica. Y esto es lo que me preocupa, sobre todo en un sector que se dice muy racional, el académico. O sea, una de las características de esto es que quien está en la línea de guerra, digamos, del frente de guerra contra López Obrador, ahora son los académicos. Si tú te fijas, la mayoría son académicos los que están contra Salmerón, Sí. contra lo del CIDE, obviamente, contra lo de López-Gatell, que es el otro tema también que quieren llevar a la hoguera, ¿no? Quemarlo en la hoguera pública. Fíjate, ¿quién es el que lo está denunciando? Sí, y además, con los actores que ya hemos comentado, ¿no? La comentocracia, los medios, yo nunca había visto, y lo reitero, un conflicto tan minúsculo como el del CIDE, minúsculo en el sentido de que involucra tan pocas personas movilizadas, el máximo fueron 100, con tal cobertura mediática. No recuerdo. Sí. En todos los medios, todos los días es lo mismo, ¿no? Están atentando contra la ciencia y le dan cobertura a líderes que me llama mucho la atención. Son líderes muy grisáceos, ¿no? Porque los únicos que aparecen por ahí es Hugo Pipitone, ya dejó de participar, Meyer y Javier Aparicio, pero me llama mucho la atención que en un movimiento estudiantil, como dicen que es, no hay líderes reconocidos, a diferencia, ¿se acuerdan del CEU o de otros movimientos en donde aparecían líderes fuertes, ¿no? Acá
muy difuminados, dicen que van a tomar la carretera y en 2 horas la dejan, es un problema mantener un plantón, etcétera. Entonces, yo lo veo como una estrategia global, general, para estar golpeando. Y bueno, cuando sale el caso, no es la primera vez que atacan a Pedro Salmerón, hay que decirlo. Sí. Cuando fue nombrado al frente del INAH, y se acuerdan que dijo aquello de que pues no eran asesinos la Liga 23 de septiembre, y el presidente hizo una defensa muy interesante ayer de este planteamiento, ¿no? Y luego publicaron cosas que al parecer, según los investigadores, no fue un disparo de los miembros fue un accidente del chofer, y fue una bala de rebote la que le pegó a Sada. Entonces, al empresario esto que la liga iba Sí, a... no fue una ejecución, fue un Que accidente. no fue una ejecución eso, ¿no? Que no tenía ningún sentido la ejecución. Bueno, pero todo esto se ha venido discutiendo, y a Salmerón, pues sí, lo que le cuelgan, porque él salió del ITAM después de 12 años, pero él descubrió y hizo pública una consigna del ITAM. El ITAM no contrataría ya a ningún profesor ligado a la 4T a partir de que ganó Andrés Manuel. Ajá. Y entonces lo despiden y empiezan a salir acusaciones anónimas de acoso. Entonces él dice, pues no me han probado nada, yo he solicitado las denuncias por vía el INAI y IFAI y nunca me las dieron, nunca conocí una denuncia. Pero bueno, o gente que se dice feminista que ha encabezado la ofensiva, como Marta Tagle, ¿no? De Movimiento Ciudadano, que fue diputada, que ella es muy activa en esto, y otras feministas, Denise Dresser, no sé si sea feminista, ¿verdad? Pero al menos tiene mucha cancha en los medios. Ahora lo son todos, ¿eh? Ajá, y entonces han dicho que hay acusaciones de violación, pero no hay ninguna formal, es lo que dice el presidente también. Bueno, si hubiera alguna formal, pues esto se detiene, ¿no? Hasta investigar, pero no hay ninguna denuncia formal, y cada cierto tiempo estas acusaciones, cuando quieren golpear a Pedro Salmerón, surgen Sí. de nuevo, y ahora no es la excepción. Él decidió poner unos tweets con su postura y se salió de Twitter, ¿no? No quiso más participar. Me parece una estrategia correcta decir, bueno, pues ahí que quien tenga la responsabilidad de nombrarme o no tome la decisión. Pero bueno, yo además conozco a aguerridas feministas que dicen estar en la 4T y que también dicen que no es necesario el debido proceso, que basta la acusación, lo cual pues es realmente preocupante, ¿no? En términos de lo que significa, porque si alguien o sea, lo que tú decías, Olga, es muy claro, es decir, hay gente que sí lo hizo y es impune, pero hay gente que igual te aprovechas de una estrategia así para golpear. Lo que decía el presidente es muy interesante, o sea, no se ponen, o sea, no solo le están haciendo daño a Pedro Salmerón, sino a su familia, ¿no? Es terrible el daño moral, ¿no? Que te pueden infligir sin que puedas tú defenderte, porque finalmente es el dicho contra el dicho, ¿no? Claro. No es un tribunal legal en donde digas tú, bueno, aquí están las pruebas, etcétera, sino que es, yo te acuso porque yo sé que tú eres y debes de creerme porque yo te estoy acusando y yo tengo la razón y tú eres un acosador. Oye, Víctor, quiero comentar aquí en este momento un hecho que también ya es muy evidente. Esta campaña de nueva cuenta que se reanuda una vez que el presidente López Obrador hace mención de quienes están proponiéndose ya como los probables embajadores en ciertos países del mundo.
anuncia lo de Pedro Salmerón y de inmediato se reaviva esta campaña. Y esta campaña, en realidad, pareciera ser que está rindiendo frutos, porque Guatemala, que es a donde se supone lo están proponiendo desde Panamá. Panamá, que es a donde lo están proponiendo que vaya como embajador mexicano. Hace unos cuantos días, en esta semana, creo que fue hace unos 3, 4 días atrás, sale una representante, una vocera del gobierno panameño, a decir que pues habían ya depositado una respuesta al gobierno mexicano sobre este asunto de que, bueno, que fuera Pedro Salmerón Sanginés quien fuera el embajador mexicano en su país. Y no dijo más. Por ahí hubo 2 o 3 periodistas que intentaron sacarle un poquito de más carnita al hueso y no, esta mujer no quiso decir más. Luego le preguntan también en la misma mañanera y a Marcelo Ebrard aparte, y tampoco quieren decir cuál fue la respuesta del gobierno panameño a esta propuesta del gobierno mexicano con relación a este probable embajador mexicano en Panamá. Me llama mucho la atención, Víctor, no sé si tú ya te enteraste, hace aproximadamente 1 hora y media, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, salió a dar una conferencia de prensa para decir que España ya otorgó su beneplácito para que Quirino Ordaz, exgobernador priista, creo que estuvo en Quintana Roo, por ahí, pues ya lo aceptan como embajador mexicano en España. Y no deja de llamarme a mí la atención que Marcelo Ebrard no salió con la misma prontitud, la misma rapidez, la misma contundencia y claridad para decir, Guatemala ya otorgó su beneplácito para que Pedro Salmerón sea nuestro embajador en Panamá. Yo no sé si esté aquí de por medio el tema mediático de la campaña que hay acá en México, que ya trascendió a nivel internacional porque he visto notas en agencias internacionales mencionando el caso de Pedro Salmerón, el escándalo que ha generado estas acusaciones de los grupos feministas y de activistas políticas de la oposición en contra de su nombramiento. Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista, Víctor, sobre esto que está sucediendo también, que es un impacto de este golpeteo, ¿no? De este golpeteo, por favor. Sí, parece ser que el dicho de que España rechazaba a Quirino, pues era una fake news de un periodista y que nunca se había manifestado en ese sentido España. También es indudable que han trabajado las redes de feministas, ¿no? Digo, por ejemplo, estas diputadas o senadoras como Lili Telles, como Kenia la panista, evidentemente tienen relaciones con miembros de la clase política de otros países, en este caso Panamá, y se han movilizado, o sea, porque para ella representaría un triunfo que bloquearan a Salmerón. Claro. Ese sería, por eso el presidente ha ido, o sea, no se lanzaron contra Quirino por priista, se lanzaron contra Salmerón porque ¿qué golpeaban a Quirino? Al presidente, no, porque además es una estrategia del presidente muy clara de dividir a la oposición, con el caso de Quirino, por ejemplo. Pero en el caso de Salmerón sabían que era golpear directamente al presidente, ¿no? Golpeando a Salmerón, porque además dicen ellas que López Obrador es antifeminista, ¿no? Ha sido el discurso también. Y entonces pues era golpearlo por todos lados, ¿no? Ahora, lo que me extraña es que hasta que no, que creo que el procedimiento de anunciarlo por parte de Panamá no era la vía, lo tenía que anunciar México. O sea, se le manda el beneplácito al país que propone, pero no una conferencia de prensa como la que hizo Panamá, ¿no? Sí. Pero además muy ambigua, ¿no? Como tú dices,
no queda claro cuál es el posicionamiento, nomás ya hicimos llegar nuestra respuesta al gobierno mexicano. Pero el gobierno Es un mexicano caso más... también no aclara, no precisa, como ahora sí lo está haciendo con Quirino. A Quirino lo trolearon sus propios partidarios, lo que queda del PRI, junto con la exgobernadora de Sonora. Pero a Pedro Salmerón, pues evidentemente hay otros intereses más a fondo, más profundos. Sí, yo creo que por eso va el presidente con más tiento en el caso de Salmerón, porque dar marcha atrás y decir retiramos la propuesta, pues es lo que están esperando los grupos para decir teníamos razón. A lo mejor una salida, conociendo a Pedro un poco, es que Pedro diga, ¿saben qué? Para no meter más ruido, yo me retiro. Es muy probable que creo que esta pudiera ser una salida. Yo ya no quiero pues que se vea más presionado el gobierno mexicano y retiro, o sea, no acepto. Yo creo que esto lo están midiendo Relaciones Exteriores también al no manifestarse abiertamente. O la otra posibilidad es dejárselo o sea, el Senado es quien tiene la responsabilidad de decidir si se aprueba o no se aprueba el nombramiento. Entonces, bueno, ese punto, estimado Víctor, va a ser muy interesante. Si no se retira Pedro Salmerón, yo pienso que el presidente no va a retirar la propuesta. No. Por las razones que tú das, porque no se va a permitir ser objeto de chantajes ni de campañas. Él considera que Pedro Salmerón tiene las cualidades suficientes para representar a México en la Embajada de Panamá, por eso lo propuso, y considera además que es objeto de una campaña de sus adversarios conservadores. Entonces, retirar la propuesta de Pedro Salmerón es dar un brazo a torcer, ¿verdad? Ante una presión política mediática. Lo ha dicho hasta el cansancio el propio presidente: presenten denuncias, presenten formalmente denuncias. Y entonces procederemos, porque es un caso parecido al de Salgado Macedonio. No había denuncias penales, realmente no había, y se estuvo mintiendo hasta el cansancio sobre la existencia de denuncias. Recuerdo muy bien que hubo senadores, el propio Monreal, Pablo Gómez, que dijeron: me documenté al Ministerio Público de Guerrero, a la Fiscalía, pregunté también en la Fiscalía General de la República, pregunté en todas las instancias donde tenía que preguntar si había denuncias contra Félix Salgado Macedonio, y no existen. Y lo único que existía contra Salgado Macedonio fue la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena de recibir las denuncias y de ser la instancia para presentarlas ante la Fiscalía. Y entonces una de las mujeres que se decía víctima de acoso estuvo yendo con los representantes de la Comisión de Honestidad y Justicia, pero una cosa era lo que sucedía mediáticamente y otra cosa lo que sucedía al interior de la comisión. Mediáticamente se manejó que había inconformidad porque no lo habían cariado con Macedonio o con los abogados representantes de Macedonio, y lo que sucedió en realidad en un informe oficial que se tardó en salir, siempre el ruido en los medios es más rápido. Lo que salió en realidad es que en el momento en que ya la denunciante tenía que firmar la denuncia que había hecho ante la Comisión de Honestidad, no quiso firmarla. Fíjate, hizo toda la relatoría, la denuncia desde su versión de los hechos y dijo: bueno, fírmala para que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena pueda ir a presentar esta denuncia ante las autoridades. Y en ese momento, no recuerdo si era Patricia Mercado o quién era la feminista que había estado acompañando a la presunta víctima, le dijo: no firmes, no firmes.
y la Comisión de Honestidad dijo, si no nos firmaron la denuncia, ¿cómo vamos a ir a presentarla nosotros? Es como ahora con la revocación de mandato, que son los propios simpatizantes de López Obrador quienes están promoviendo la revocación porque la oposición no le entra, nomás hace ruido. Nomás frena. Exactamente, nomás frena. Y entonces ahora resulta que en el caso de Pedro Salmerón tampoco existen denuncias formales. Existió una denuncia mediática. Quiero comentarte, Víctor, y a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, que hace unos días un historiador, que a lo mejor lo conoces, es un académico muy respetado y que además es abogado, Víctor Orozco, tu tocayo, Víctor Orozco, Sí, Orozco, de Chihuahua, ¿no? de Ciudad Juárez. Él fue incluso defensor de los derechos de los universitarios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Dice que en su experiencia recibió casos también de denuncias de acoso y que se hizo la investigación correspondiente. Dice, sí que sé cómo se manejan estos casos. Y dice él, escribió un comentario extenso donde lo sustancial de su tesis es que las víctimas de acoso deben presentar denuncias formales ante las autoridades competentes, porque no hacerlo, dice, implica graves o gravísimos ataques a la integridad de las personas y que queden impunes. También, dice, por parte, si fue cierto y son víctimas, ¿verdad? También que se den lugares a linchamientos públicos convocados por intereses políticos o de otra índole. Dice, por eso es importantísimo que se presenten las denuncias. Y luego hace un análisis respecto a las características de las personas, de las estudiantes de esta institución de élite educativa que es el ITAM, donde va gente de fuerte poder económico. Dice, no se trata de mujeres desprotegidas, son mujeres que tienen muchos recursos y posibilidades para hacer la denuncia. Yo conocí el caso de las denuncias contra Pedro Salmerón a partir de Denise Dresser, que estuvo asesorando política, mediáticamente, como feminista a las mujeres que se dijeron acosadas sexualmente por Pedro Salmerón. Y sé que tienen todos los recursos políticos, legales, jurídicos, hasta económicos para defenderlas. Debió darles acompañamiento a esas jóvenes ante las instituciones oficiales. Es la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Bueno, cierro con este comentario para que ya que tú nos des tus opiniones, Víctor, pero me parece muy importante exponerlos. Pedro Salmerón intervino en un chat que se colgó de este escrito que hizo Víctor Orozco para comentar, dijo, y lo haré por única vez, y dice, no existe ninguna denuncia formal ni ante la autoridad del ITAM, ni ante la autoridad penal en mi contra. Y menciona él y dice que va a agregar ahí, yo no me di a la tarea de entrar a ver todos esos documentos, menciona que están obligados los estudiantes del ITAM, las y los estudiantes, a evaluar a los maestros. Dice, todos tienen que responder a un cuestionario de evaluación del maestro. Y en ese cuestionario se deja también una hoja en blanco para que el estudiante o la estudiante agregue de puño y letra, ¿verdad? Aquellos casos que no estén contemplados en el cuestionario y que haga la denuncia. Dice, guardo todas las evaluaciones que hicieron todos y cada uno de mis alumnos en los años en que trabajé en el ITAM y no hay una sola denuncia en mi contra. Dice, al contrario, las evaluaciones son favorables. Y luego ya menciona que agrega ahí un archivo, una liga, un link para buscar, porque se dio a la tarea de escanear todas esas evaluaciones. Bueno, yo lo dejo hasta ahí porque me parece que sí es muy riesgoso que no se proceda a hacer denuncias oficiales y que mediáticamente
se quiera entonces destituir o impedir que se ejerzan determinados cargos únicamente con la denuncia de alguna o algunas mujeres. Y luego, disculpa, Víctor, más al ratito voy a hacer algún comentario sobre lo que dijiste respecto al argumento que dio Denise Dresser de que basta la denuncia, el testimonio de la mujer para que se dé por válido el hecho. ¿Sí? Sí, lo que dices es bien cierto. Él publicó todas estas evaluaciones que en la mayoría de por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte, tú das un curso y te hacen una evaluación. A veces es 2 veces durante el curso, a la mitad y al final. La mayoría de las veces, o casi siempre, al menos en el colegio, es siempre anónimas. Entonces, te pueden poner cualquier cosa. Y es lo que dices, al menos nadie refirió nada. Pero además, qué curioso, yo leí estas evaluaciones. Había alguna, por ejemplo, es muy buen maestro, pero falta mucho. Es de este tipo de comentarios negativos, ¿no? Uh-huh. Y el Universal saca una nota diciendo las evaluaciones de los alumnos fueron negativas. Uh-huh. Por 2, o sea, tú lo lees y el 99% son positivas y sacan las 2, que es de este tipo, muy buen maestro, pero falta mucho, o muy buen maestro, pero es muy estricto, ¿no? O cosas así. Uh-huh. Entonces, sacan, era faltista y muy estricto, ¿no? Pero es la manipulación, ¿no? Como bien sabemos de todo esto que se ha hecho en la embestida. Y sí, necesariamente tiene que haber debido proceso y posibilidad de defenderte ante acusaciones, porque, como bien dices, a veces es cierto, pero a veces no, y te pueden dañar con una acusación, imagínate, anónima en Twitter, diciendo, este cuate o esta cuata, porque también hay mujeres acusadoras, me propuso esto sin dar la cara, porque muchos hacen cuentas de tweet que son bots, ni siquiera aparece la fotografía, ni el nombre, etcétera. Entonces, decir que con esto basta para a alguien sentenciarlo como acosador me parece gravísimo, ¿no? Que avancemos. Hay una parte del movimiento feminista muy interesante, cuya líder es una argentina psiquiatra muy buena, que se llama Rosana Kramer, no sé si la han leído, en donde ella, abogada además, analiza este tipo de casos de cómo se ha perjudicado a gente que al final se demuestra que era inocente, pero ya les desgraciaron la vida. Uh-huh. Y lo hace no solo para acoso, sino también, ¿sabes en qué caso? En el caso de divorcios. Uh-huh. Para quitarles custodias, por ejemplo, la mayoría obviamente son contra hombres, ¿no? Por el llamado sistema patriarcal, ¿no? Entonces, ella, este movimiento le llaman feminismo científico porque dice, nosotros tenemos que basarnos en algo para demostrar las cosas. No podemos solamente acudir al discurso. Y en este caso, ella analiza sentencias, ella es abogada y analiza muchos casos, ¿no? Históricos en Argentina. Y se meten a investigar y dice, bueno, pues esto fue falso y pasó. Me Too también se ha equivocado. No sé si recuerden al actor de House of Cards. Sí, hombre. O sea, al final se demostró que era falso, pero le acabaron la carrera y la vida, ¿no? Entonces. Hubo otro caso en México no me acuerdo si era actor, pero que se suicidó, ¿te acuerdas? Del cantante. Un artista, sí. Del cantante ay, ¿cómo se llama? Y ahorita se me va el nombre, pero pero es un artista que él dejó un testimonio. Él se suicidó. Y dice que pues que no, él niega.
haber sido acosador, pero decidió suicidarse. Sí, sí, ¿de qué banda era? Era donde tocaba el Mastuerzo y esta Sí, gente. sí, era famoso Alfonso, el hermano Sergio Arau, sí. este grupo, ¿cómo se llama? Bueno, No, ahorita nos acordamos. Sergio Arau, Pero llegó al el extremo Mastuerzo, del suicidio. Pero llegó al extremo, pues, del suicidio. tomó esa decisión porque yo me imagino lo difícil que de repente puede ser que te estén señalando. Y si traes problemas de depresión y eso, pues Sí. puedes tomar este tipo de decisiones antes Conocí un caso también así como periodista, Víctor. Oye, una de las voces más fuertes en el caso de Salmerón ha sido Denise Dresser. Sí. Y todavía en esta semana me tocó escucharla una vez más con este tema en el programa de la mesa de análisis de Carmen Aristegui. Y entonces ella esgrime un argumento que viene desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de convenios que ha firmado México con organismos internacionales que señalan desde 2010, que señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, y así es textual, los testimonios de mujeres víctimas de delitos constituyen una prueba fundamental de la naturaleza propia de dichos delitos, ya que normalmente ocurren en ausencia de otras personas más allá de las víctimas y el agresor o los agresores y en lugares privados. Esto lo digo ya con otras palabras, pero lo que subrayó es que basta que las jóvenes del ITAM, o que basta que una mujer, para no poner el caso concreto, una mujer o unas mujeres denuncien haber sido víctimas de acoso o de violencia sexual para que adquiera calidad de prueba, ¿sí? Y esto es cierto, pero hasta ahí se quedó Denise Dresser, porque son muy tramposos en la argumentación, y no dijo para que adquiera calidad de prueba en un proceso. En un proceso judicial. Claro. O sea, ya... No en redes sociales. Imagínate, Denise Dresser o cualquiera puede decir que fue violada por López Obrador y esto ya tiene calidad de prueba, ¿verdad? Entonces, no, ahí es un testimonio, claro, para proceder a la investigación. Dentro de un proceso penal. Y sí es cierto, hay ya revisiones, permíteme tanto, Javier, hay ya revisiones, acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que determinan que en efecto el dicho de la mujer se toma como calidad de prueba. ¿Y qué sucede? Pues que el Ministerio Público tiene que darle ese carácter en base a una investigación, claro, pero la simple denuncia la da como una prueba a investigar. Claro. Así es. Lo dices bien. Ok, aquí tengo la información de quién es el cantante que se mató. De Botellita de Jerez, ¿verdad? De Botellita de Jerez. Él es Armando Vega Gil. Él se quitó la vida en abril del 2019 porque en las semanas antes una muchacha, una joven, lo acusó en la plataforma MeToo, que este cantante la había violado, la había acosado sexualmente, se fue la acusación que lanzó, la había acosado sexualmente cuando ella tenía 13 años, o sea, ella cuando hace esta denuncia tenía 23 años y, bueno, provocó esto, ¿no? Él, cuando fue notificado, cuando se enteró de que lo estaban acusando, mandó un Twitter, ¿sí? Y dijo que, pues, esta acusación era rotundamente falsa. La denuncia que se hace en MeToo Músicos Mexicanos, porque también se hizo un MeToo especial, Músicos Mexicanos, es anónima y quien la lanza en redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Esto fue lo que escribió en los días previos a que se cortara la vida.
Insisto, no ocurrió, por ello la habría invitado a que habláramos sobre este asunto. Ella con pruebas y testigos y acompañada por asesores y las chicas de Me Too, músicos mexicanos, para que estuviera segura de que no hubo ninguna amenaza ni represalias por mi parte. No tuvo respuesta y a los pocos días se suicidó. Esto que están ustedes mencionando también me motivó a buscar, bueno, creo que el problema de este tema a quienes se proponen como embajadores, al menos en nuestro país, han existido nombramientos y personajes que se proponen como embajadores realmente extraordinarios. Carlos Fuentes, para mí, por ejemplo, es uno de los embajadores, o Jaime Torres Bodet, por ejemplo, ¿no? Entonces, excelentes embajadores mexicanos y han dejado escuela y son recordados con muchísimo cariño por el trabajo a favor del país que realizaron desde su política exterior, ¿no? Sin embargo, pues ha habido otros casos en donde los que han sido propuestos, pues la verdad se han convertido en dolores de cabeza para los mismos presidentes y el mismo servicio consular mexicano que los propone y que después los designa y entran en funciones. Uno de los últimos casos, o sea, estos últimos nombramientos, la verdad, fueron muy cuestionados, cuando menos 3 de ellos, el de Salmerón, el de Quirós y estos 2 priistas, ¿no? O expriistas. La exgobernadora de Sonora y el exgobernador. Así es. Pero yo estoy recordando, obviamente lo de Pedro Salmerón, pues es la cereza del pastel, pero el caso específico de Isabel Arvide, sí. Otro caso en donde también hubo un gran escándalo. Embajadora en Turquía. Embajadora en Turquía, y en donde Olga me ha platicado que tuvo acceso a información en donde pues la señora periodista Isabel Arvide, pues la verdad parecía ser que era una persona que gusta de tener una actitud oportunista y que así aparentemente ha logrado hacer su carrera política a grado tal de que, bueno, pues llega a tener una enorme amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de ahí pues se le lanza y se va a Turquía, en donde ya ha generado algunas polémicas, ¿eh? O sea, ya los medios de comunicación, no los mexicanos, los turcos, se han dicho, la señora ha tenido estas actitudes durante su actividad como embajadora mexicana en Turquía. Pero creo yo que esto tiene que ver con la misma normativa para que se designe a un mexicano como embajador ante cualquier nación del mundo. Creo que eso es una tarea pendiente también del Congreso de la Unión, del Senado de la República. Tienen que poner un poquito de más cuidado en cómo se debe de aplicar un protocolo oficial para que un mexicano, una mexicana pueda ser candidato primero, después postulada después, ratificada por el Senado y posteriormente enviada ya al extranjero, y que pues permita también eliminar la figura del presidente como el gran designador de los embajadores en nuestro país. Y es que estaba yo viendo, pregunté ahorita, ¿cuáles son los requisitos para ser embajador mexicano en el extranjero? Y ahí les va. De acuerdo a la ley mexicana del Servicio Exterior Mexicano, ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Y ahí está muy interesante porque mientras no exista una sentencia de un juez que sea definitiva, que condene a una o a un mexicano de haber realizado actos ilegales, pues él tiene a salvo sus derechos políticos y civiles. No hay ningún problema. La Constitución así lo dice y las leyes secundarias. Ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. Tan, tan. Díganme ustedes si no está realmente coja la ley mexicana de servicio exterior mexicano con el tema de cómo seleccionamos a los embajadores. Amigos y amigas, una disculpa, tuvimos una interrupción en nuestra conectividad. Estamos ahorita esperando a ver si es posible volver a retomar la charla en Zoom con nuestro queridísimo amigo y colaborador de Cuatro Vientos, el politólogo Víctor Alejandro Espinosa Valle. Estamos hablando sobre el tema de
pues los requisitos, ¿no? Creo que fue lo último que estábamos platicando, los requisitos que la ley del Servicio Exterior Mexicano requiere para las personas, los mexicanos y las mexicanas que van a ser embajadoras, ¿no? De nuestro país. ¿Tú ibas a comentar algo? Bueno, yo iba a comentar que a propósito de los requisitos, pues es que es una facultad del presidente de la República. Él hace las propuestas y finalmente en realidad es el Senado quien decide. Y en el Senado están todas las fuerzas políticas, están todos los representantes populares, como se llama, y es ahí donde recae. Pero es interesante ver qué vaya a suceder ahora, porque se está ya conectando. No, todavía no. Adelante, sigue. Ajá, sigue con tu análisis. Y le voy a mandar un recado a... Sí, es interesante qué vaya a suceder ahora porque el Senado no puede tomar una decisión en base a declaraciones mediáticas. Es decir, si tiene que votar en contra de Pedro Salmerón por las acusaciones de que es un acosador, pues el Senado tendrá que contar no solamente con la denuncia, sino con la sentencia. Sí. Es más, si hubiese existido esto, el propio presidente no lo habría propuesto. Y resulta que una feminista con muy larga trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres, como lo es la senadora Malú Mischer, senadora por Guanajuato de Morena, ella, que siempre ha estado a favor de la causa de las mujeres, pues hizo una declaración que a mí me parece muy puntual, ¿verdad? Cuando dice, bueno, en tanto no existan denuncias formales o se acompaña a las víctimas a formalizar las acusaciones que se han realizado en forma pública, las autoridades mexicanas y el propio Senado de la República tienen la obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia. Entonces, el simple hecho de haber declarado esto hizo que la académica politóloga del ITAM, Denise Dresser, la descalificara como feminista cuando Malú Mischer pues tiene esa larguísima trayectoria de toda su vida. Y creo que es en el Senado, va a llegar el caso hasta el Senado, y será en el Senado donde se decida, porque no creo que López Obrador retire esa candidatura. No, mira, hay una cosa muy interesante. Ya estamos. Bienvenido, Víctor, bienvenido. Hay una cosa muy interesante que yo quiero señalar. El mismo presidente de la República se las puso fácil a la gente que no tiene, que no tiene, que no quiere a Pedro Salmerón. Les dijo que sí, denuncien, pero agregó más, o sea, no nada más es denuncien de carácter judicial, no nada más es la denuncia mediática. Les dijo, si hay una averiguación previa, ¿sí? Con muchísimo gusto revisamos el caso. O sea, ni siquiera se espera la sentencia. Ni siquiera espérense la sentencia. Dijo, yo recuerdo perfectamente bien la declaración del presidente, dijo, pues es sencillo, se presenten las denuncias judiciales. En cuanto entran las denuncias judiciales, revisamos, vemos, sí, pero no nada más porque yo lo digo, o sea, está bien. Yo entiendo la posición de las mujeres porque sé que por siglos, sí, por milenios han sido violados sus derechos y la conducta machista ha sido tremenda, sí, violando sus derechos. Y qué bueno que estén haciendo eso. Pero hay que comenzar también a categorizar el Estado de Derecho, ¿no? Hay que defender el Estado de Derecho. Claro. Adelante, Víctor. Bueno, sí, fíjate que disculpas porque se interrumpió la transmisión. Sí. Una de las cosas que llama la atención de lo que mencionabas, Luis, es algo que no se ha atendido y que ha sido una queja recurrente dentro del Servicio Exterior Mexicano, que es que las designaciones de los embajadores casi siempre, pues, o siempre son políticas, ¿no? Por excepciones llegan embajadores de carrera. Hay embajadores de carrera. Y creo yo que se debería de dar paso a que sean designados por trayectorias dentro del Servicio Exterior Mexicano. Sería justo, yo conozco gente, tengo un amigo muy querido que está a punto de jubilarse, por cierto, después de haber andado en 15 países.
pero su ilusión máxima era ser embajador y nunca pudo. Nunca pudo. Ministro, segundo de la embajada. Y hizo, digo, estuvo en Dinamarca, estuvo en Hizo carrera Polonia, consular, pues. y no hubo forma, y está a punto de jubilarse y era una persona que ingresó desde el examen en el Matías Romero, ¿no? Que es el instituto en donde se preparan, digamos, a los futuros miembros del Servicio Exterior Mexicano y no se pudo. Entonces sí, y ha habido buenos embajadores por esta vía y malos embajadores, como tú señalas, o sea, Gustavo Díaz Ordaz fue embajador de México en España, Por ¿no? ejemplo. Luis Echeverría también, o sea, ha habido impresentables, también se ha usado para el exilio, ¿no? Sí. También, Para el ajá. Reina exilio, Montera, aquí tenemos el caso. ándale, para sacarlos Creíamos que del lo mismo iba a país suceder con y Jaime mandarlos Bonilla allá a las y Islas Valdés. Fiji o pero bueno, hay embajadas muy codiciadas, ¿no? Como la de Italia o Francia o España o Argentina o que son grandes embajadas y bueno, Estados Unidos, no se diga. Y ahí, por ejemplo, casualmente durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de los más entusiastas anti-López Obradoristas ahorita era embajador, Arturo Sarucán, medio hermano, por cierto, de Jorge Castañeda. Ah, mira, Sí, son medios hermanos, entonces qué no interesante, ¿no? sabía eso. Dios los hace, pero Arturo Sarucán, pues es un crítico feroz de López Obrador y fue embajador con Calderón en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, hay una asignatura pendiente ahí que hay que revisar, evitaría muchos problemas, ¿no? De lo que tú dices, pues sería parte también de a lo mejor como presidente pudiera decir, dentro de los que cumplen los perfiles de carrera, proponga una terna, ¿no? Y el Senado decide, por ejemplo, ¿no? Que hay gente valiosa en el servicio exterior. Entonces, pero bueno, esa es una asignatura que hay que revisar y cambiar en Claro. su momento, ¿no? Es otra de las asignaturas, no todo se ha dicho y se tiene que revisar. Lo que pasa es que en este preciso momento, pues está este caso y yo creo que lo está pensando mucho el presidente. Yo creo que va a ser, si hubiera una denuncia, se echaría para atrás o el mismo, o si esto crece y ya es inmanejable y la posición de Panamá es contraria, a lo Eso mejor sería lo más grave, que Panamá Pedro, dijera, ¿sabes qué? No lo queremos. Pedro Salmerón, a lo mejor conociéndolo, toma la iniciativa de retirarse. Como lo hizo cuando estaba al frente del Instituto de Eso sería muy Investigaciones bien, que se haga el debido proceso. de la historia de las revoluciones en México. Y dijo, no, Claro, pues, yo me retiro. Cuando hizo él aquella renunció, declaración de la Liga Comunista 23 de sí, septiembre, y que provocó ahora un odio y sí, una reacción tremenda, O ¿no? como lo hizo recientemente también el ex titular de la unidad de inteligencia financiera. Estalló un escándalo que fue lo primero que dijo. Santiago Presento mi Nieto, sí, renuncia. Presento mi renuncia. No quiero dañar la imagen del La presidente. secretaria de Turismo de En la ese Ciudad de sentido, México, involucrada en el mismo caso, dijo, presento mi así renuncia. es, efectivamente. claro. Posiblemente Pedro Salmerón vaya a hacer eso, pero de todos modos, Víctor, volvemos a la misma. O sea, bastará una campaña Sí, mediática para estar tronando políticamente a la sí. gente, ¿no? Para En estar el caso de, alimentando. en el caso de Santiago Nieto había más evidencias políticas Sí. por la cuestión esta que lo agarraron en la boda con los dedos en la mano, ¿no? Y Claro. los invitaditos impresentables, y el escándalo del dinero no declarado, pero no había presión de la derecha, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahorita para el presidente le pide que se baje, es otorgarles un triunfo fuerte a la oposición, que van a decir, pues por aquí es, ¿no? Vamos a golpear. Y entonces ahí, por eso les dice, den pruebas, ¿no? Para tomar la decisión, o le dice a Salmerón o negocia con Salmerón o acuerdan, pues mira, vamos a
no aceptes ahorita y vamos a limpiar tu nombre, o sea, que se haga un debido proceso, si hay alguna Claro. denuncia, etcétera. Entonces, además, Almerón tiene un cargo en el Museo Regional en Guadalajara, Sí. está ahí y es un tipo joven muy inteligente, muy buen escritor y yo creo que en estos días vamos a tener una resolución del caso, ¿no? Híjole, pero la campaña, si ya le dieron por ahí, ahora van a decir un acosador no será director No, del museo, ¿no? ahorita van sobre la directora de CONACYT, no me queda duda. O sea, Sí. no sé si vean los tweets de hoy, a partir de la declaración del presidente, es una campaña brutal y feroz, o sea, y con todo el dinero, porque no sé si se han dado cuenta, yo lo denuncié y lo denunciamos varios. Twitter México, desde hace una semana, o sea, tú recibes normalmente tweets de gente que está siguiendo, ¿no? Te llegan sus tweets pero desde hace una semana aproximadamente, gente que no sigues te manda tweet, a lo mejor te interesa, tweets así que dicen arriba y te Sí. los manda. Todos, y se ha hecho la denuncia, todos los tweets son contra la directora de CONACYT. Ah, claro, sí. Entonces desde el Twitter, y eso alguien me decía que cuesta lana que tú hagas Claro. eso, que pagues a tweet para que estén a todos los tweets que sean contra alguien, que los suban y le lleguen a todo mundo, aunque tú no los estés siguiendo. Entonces, hace unos días Twitter México, o sea, es una campaña muy bien dirigida, ¿no? Muy fuerte, que también sería, pues imagínate que cayera Elena Buya, pues sería un triunfo para estos grupos que, como tú bien dices, Olga, ya habrían comprobado cuál es el caminito, ¿no? Así es. Luego se van también están sobre López-Gatell, y ya pasó la embestida brutal, ¿no? Que tuvo, ¿se acuerdan? Hace unos meses, era todo el día. Ahora, a raíz de un par de denuncias, creo. Sí, de carácter judicial, es así, de carácter judicial. Oye, pero ¿sabes vieron quién es el abogado Sí, que está es lo que te denunciando? decía. Javier, Errati. Coello. Coello Trejo. Ajá. Coello Trejo. Qué El fiscal barbaridad. de Hierro, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Y ayer Impresentable, sí, el tipo. presumía que ya se habían subido. A partir, ya ves que hay sitios en donde tú subes, que te sumes a una denuncia, Change.org, por ejemplo, ¿no? Ajá. Para que tú digas, sí, yo apoyo la denuncia. Él dice, ayer orgullosamente decía, ya hay 2,000 firmas contra López-Gatell. Y dices tú, 2,000 firmas después de toda la campaña. O sea, es ridículo. Oye, Pero van por se él también. levantó también una campaña a favor en esta organización, Shank, no sé cómo se llama. Change.ong. Y pues antier ya había 50,000 a favor de Gatell. No se trata de levantar así firmas, ¿no? Se trata de, bueno, y te voy a decir que a mí me da gusto de que este personaje Coello Trejo haya denunciado penalmente al doctor López-Gatell, porque van a demostrar cómo son las motivaciones de odio político e ideológico. Hay que recordar nada más cómo se vanagloria Coello Trejo de haber dado una bofetada al obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, y lo escribió en su libro con un orgullo de que le dio una bofetada al obispo Samuel Ruiz. Entonces, pues que una persona de esa calaña denuncie, creo que como dice el clásico, es un timbre de orgullo para López-Gatell. Pero además ya es hora de que se presenten denuncias para que jurídicamente se demuestre lo
improcedente de todo este tipo de acusaciones que lanzan a diestra y siniestra y hacen campaña con ello, ¿no? Yo pienso que no van a prosperar, pero, No. pero ojalá y se abra muy claramente toda la argumentación jurídica de este caso y ojalá y contra Pedro Salmerón se presenten las denuncias y también contra Salgado Macedonio. O sea, no sé si esté expresándolo con claridad, Víctor, Sí. pero creo que aquí no se trata de defender a Pedro Salmerón. Aquí se trata de evitar que a través de guerras sucias, de linchamientos mediáticos, se obstruya la acción y la decisión y los mecanismos institucionales para nombrar o destituir a funcionarios. Es decir, que no te creen una desestabilización política a un gobierno también del signo que sea a través de este tipo de estrategias que son bastante sucias. Claro. Antes de que pudieras entrar, mencionábamos el caso de Malu Misher, o Malu Misher, tú la conoces, ella es una feminista de toda la vida, es senadora de Morena, y por el simple hecho de que declaró que en el Senado de la República tendrá que analizar el caso de la propuesta de Pedro Salmerón, atendiendo al principio de presunción de inocencia y también sabiendo que todas las autoridades, incluido el Senado, está obligado a ello, por haber declarado eso, que enseguida dice, soy feminista y acompaño a las mujeres a poner las denuncias pertinentes, por eso se le echó al cuello también Denise Dressel y todas las ahora que son feministas, ecologistas y humanistas de última hora, ¿no? Entonces, este es para mí lo preocupante, Víctor. Yo no estoy defendiendo a Pedro Salmerón. Incluso te digo, lo peor de todo es que se queda uno sin saber qué hay de cierto y qué no hay de cierto en las acusaciones. Y es muy triste, es muy lamentable esto, ¿no? Yo no tengo elementos para defender a Pedro Salmerón como hombre, de si es o no acosador. Nada más sé que no consta ninguna denuncia en contra de él. Víctor, antes de entrar al tema que no hemos tocado todavía y pues estamos ya en el límite del tiempo que nos pides para este programa en particular, no quiero dejar y tratar el tema que me parece que también es importantísimo que lo veas desde el punto de vista político, la interpretación política del asesinato de estos dos colegas allá en Tijuana, en el transcurso de estos últimos días. No quiero dejar de mencionar algo que de veras es increíble. Fíjate, Víctor, después de tantos años de que CONACYT pues era así como el gatito de Angora en el aspecto científico nacional, tú lo sabes, ¿sí? En donde era un orgullo pertenecer a algún centro de educación superior patrocinado, financiado por CONACYT, y que nadie decía absolutamente nada de las carencias tan enormes que tenía el CONACYT para impulsar la ciencia y la tecnología en México. Ahora, la oposición, mira la última lista que pusieron sobre las flaquezas del CONACYT, ¿sí? Todo esto lo están manejando de una manera mediática impresionante y lo que anteriormente no veían, ahora, mira, se quitan la máscara y dicen, mira, no tenía ni siquiera para comprar papel, no tiene ni siquiera para comprar papel de baño. Y no hay becas y quién sabe cuántas cosas más enseñar. Lo quería señalar, lo quería subrayar, nada más de mi punto de vista, nada más para terminar con lo del tema de CONACYT. Y entramos al tema de los periodistas. ¿Tienes tiempo? Sí, unos minutos. Como bien sabemos y su auditorio también, pues nuevamente el asesinato de dos periodistas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, han sacudido pues a la opinión pública local, nacional e internacional. Una de las cosas, sobre todo en el caso de Lourdes Maldonado, porque es obvio, era más conocida, estaba mucho a cámara, tenía una trayectoria muy grande, ¿no? Dentro de los medios.
Y bueno, han sido asesinados de la misma forma, ¿no? Muy semejante, de manera muy semejante, afuera de su casa, lo cual pues es casi hasta, digamos, una decisión, no es lo mismo que los embosquen o que en la calle, o sea, es una demostración de violencia terrible, ¿no? Decir, mira, en tu casa, ¿no? Los Desprecio matamos total a en la su vida. casa, Ujú. les quitamos la vida en su casa. Y bueno, insisto, ha sacudido a la opinión pública local y nacional, además, pues muy seguido, apenas el viernes pasado era la vigilia por Margarito y 3 días o 4 días después asesinaban a Lourdes Maldonado, que estuvo en la vigilia, por cierto. Así es, el viernes. La noche. Y a mí lo que me llama mucho la atención, sobre todo, insisto, en el caso, pero se juntaron, pero lo que detonó es la movilización de periodistas en toda la República. No Ujú. sé si ustedes lo habían visto, yo no lo había visto, que hubiera tales protestas en todo el país hace un par de días, mostrando indignación, mucha indignación, coraje, tristeza por el asesinato de De estos Lourdes. periodistas, Ujú. muy queridos además, ¿no? Muy echados para adelante, como dicen, ¿no? En el frente de batalla, en el peligro, sobre todo Margarito, pues por los temas que llevaba, ¿no? Era fotógrafo de nota roja y sabemos lo que eso significa, que en la nota roja, pues, crimen organizado es uno de los principales causantes, ¿no? De nota roja. Y entonces, pues, una movilización sin precedentes que esperemos que sirva de algo, ¿no? Que se llegue con los asesinos, no solo los materiales, asesinos materiales, sino también los asesinos intelectuales. ¿Qué te Pero parece en la el respuesta de caso, la gobernadora hasta el momento, Víctor? perdón, ¿Qué te parece hasta el momento la respuesta que ha dado la gobernadora y su secretario de Seguridad Ciudadana y pues su nuevo mira, fiscal? al menos se apersonó el fiscal en el domicilio de Lourdes. Se habla de un fiscal especial. Ujú. Vamos a ver si es cierto. Espero yo de verdad que no quede solo en declaraciones, pero a lo que iba es la lectura política que está teniendo el caso de Lourdes Maldonado, sobre todo, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que días antes había ganado un litigio que tenía muchos años contra el exgobernador, no por ser exgobernador, sino porque es dueño de la televisora donde corrieron hace muchos años y por la cual empezó el litigio, eh, porque se sintió agraviada, porque fue corrida, no se le pagaron salarios, etcétera, y inició un litigio y unos días antes anunció que había ganado este litigio y que tenía graves repercusiones para PSN, ¿no? Ella incluso podía administrar la radiodifusora. Dijo, yo vi un video en donde decía, y voy a denunciar pues toda la corrupción que hay ahí, a los trabajadores no les pagan seguro social, no pagan impuestos, o sea, eran acusaciones muy graves. Eso sucede y luego muere. Eh, ¿Cuál fue el veredicto popular? Pues ya se imaginarán, ¿no? O Sí, ya. sea, ya hay, para el juicio popular hay responsable, ¿no? Y eso también es fuerte para quien acusan así, ¿no? Ujú. Si eres inocente y te acusan por una situación de casualidad, o si alguien aprovechando la Ujú. coyuntura decide Ujú. hacer esto Claro. para plantearlo, también es terrible, ¿no? Sí. Porque acuérdense lo que sucedió este, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? El juicio popular fue y sigue que fue de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y se acuerdan a quién le acabó la carrera política, pues a Manuel Camacho, Así es. Sí. ¿no?
Se le acabó la carrera a Luis Donaldo, a los dos principales y a Manuel Camacho. Sí, dicen que Entonces, una misma bala los mató a los dos. a los dos. Entonces, en este caso hay un juicio popular, ¿no? Que va a ser muy difícil cambiar. Se tendría que realmente dar con los asesinos y los asesinos intelectuales para deslindar cualquier posibilidad de la responsabilidad del exgobernador. Yo creo que si es inocente y hay que dar la presunción de inocencia, a él le conviene que haya que se dé con los asesinos, ¿no? Que hay un esclarecimiento, porque si no, va a ser peor. Es algo que va a cargar. Y por lo pronto, quieras o no, la posibilidad de un nombramiento a nivel federal se detiene. Claro. Entonces, si ese era el objetivo de alguien que mandó el asesinato, pues ya lo logró, ¿no? O fue un rebote o no sabemos, pero yo creo que se tiene que esclarecer. Hay mucho más, insisto, que en el caso de Margarito, porque Margarito decían, bueno, estaba muy ligado a cuestiones delicadas, ¿no? Lo que él hacía. Y a lo mejor tocó o publicó algo que no les gustó, etcétera. O creyeron que había publicado algo. O creyeron pasó que información. También hubo acusaciones en el sentido, hubo trascendidos en el sentido que pensaron que él administraba ciertas páginas de denuncia. En la manta aquella de hace 2 días. Y la manta, que en donde se señala a un al Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, entonces. Como responsable. Pero está más para allá el asunto, leído así el asunto de Margarito, ¿no? Pero insisto, el crimen de Lourdes Maldonado está mucho más politizado. Ojalá que haya resultados, pero la historia también nos demuestra la experiencia que no se resuelven estos crímenes, ¿no? ¿Cuántos periodistas asesinados? Pues el 90% de impunidad, según la Secretaría de Gobernación, que lo acaba de reconocer el pasado miércoles. Oye, pero se politizó tanto que, Víctor, esto llegó a pegar a la presidencia de la República. Sí, claro. Duro, tremendo, ¿eh? Al grado tal de que ahora el presidente dice, inmediatamente mando a mi equipo de la Fiscalía, váyanse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, vámonos todos, váyanse allá, échele toda la carne al asador. Y esto definitivamente también lo han aprovechado en redes sociales los opositores. Vamos, el golpeteo, ahí está de nueva cuenta presente, Víctor. Sí, bueno, porque además ligan a Jaime Bonilla con el presidente, y el presidente siempre ha dicho que ha sido su amigo, etcétera. Sí. Y fue Lourdes Maldonado a la mañanera, y fue a pedir ayuda y se la mataron al presidente, nada más, imagínate. Bueno, ¿por qué decir que se la mataron al presidente? Ellos lo dicen ellos, ¿eh? A mí me llama la atención, Víctor, que Lourdes Maldonado, sintiéndose perseguida, con amenaza a su vida, como lo dijo en la mañanera, no se haya acogido, no haya solicitado la protección del mecanismo federal de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Me llama la atención eso, y luego creíamos que estaba protegida por un mecanismo estatal, y al último, según información que conocimos ayer, pues había recurrido nada más a la autoridad municipal, donde la autoridad municipal destinó ahí a 2 o 3 elementos que 2 o 3 veces al día estaban por teléfono. Esto es muy interesante, me parece a mí, porque preguntabas tú o me comentabas que no recuerdas otros casos de movilización como la que se dio este fin de semana en demanda de justicia por los 2 compañeros asesinados en Tijuana. Y creo que los únicos casos similares son los que se dieron en 2017 por el asesinato de Miroslava Bridge y de Javier Valdés. También fueron decenas de ciudades, casi en todo el país, que hubo movilizaciones similares. Hubo también movilizaciones fuera del país, con el gremio periodístico internacional manifestándose en varias ciudades
exigiendo justicia para ambos, para Miroslava y para Javier. Son contextos muy diferentes de los de 3 asesinatos. El de Miroslava Bridge es el más claro, como de laboratorio, el caso de una periodista asesinada por la narcopolítica. En el caso de Jaime Valdés, ahí está más dirigido nada más al crimen organizado, los narcotraficantes. En el caso de Lourdes, queda muy dudoso, queda como principal sospechoso en la percepción pública Bonilla, por el conflicto de años, casi 9 años que tuvo con él, porque el viernes, antes de acudir a este homenaje, a este velatorio que se hizo, este acto de protesta por el asesinato de Margarito, que se hizo en Tijuana, el fotoreportero. Bueno, antes de Margarito Martínez, ese mismo día, ella dio a conocer en una rápida declaración de prensa banquetera que había ganado el laudo contra Bonilla y dijo 2 cosas que era así como lo que pudiera tomarse como elemento para investigar. Ella dijo que la resolución de la autoridad laboral la dejaba ella como depositaria de los bienes de la empresa y que en esa calidad iba a tener acceso a información muy valiosa para demostrar 2 cosas fundamentalmente: que Bonilla no pagaba el seguro social de sus trabajadores. Dice, es algo que yo ya lo sabía porque trabajé ahí mucho tiempo, pero ahora lo voy a poder demostrar. Y segundo, que ha sido un defraudador fiscal que ha evadido al fisco desde hace muchos años. Y lo dijo así, como era su estilo, sus características: lo voy a denunciar con todas las pruebas porque en mi carácter de depositaria, ¿verdad?, de los bienes de la empresa, tengo que tener información, acceso a esta información, y van a verlo, lo voy a denunciar. Bueno, eso podría ser tomado como un elemento suficiente para emprender una investigación a fondo. Yo no estoy diciendo que Bonilla sea el autor intelectual de este asesinato, pero sí creo, como tú, Víctor, que a quien más le conviene que se investigue a fondo, si él no tiene nada que ver en esto, es al propio Bonilla. Y que lo que tenemos que esperar es una investigación muy seria, porque ya de entrada, la primera declaración que hacen es que en el caso de Lourdes ni fue la cuestión laboral, ni es tampoco derivado de su quehacer periodístico. Entonces, ¿cuál fue el móvil? Y si el móvil fue agarrar a la periodista como moneda de cambio, la vida de ella como moneda de cambio en conflictos políticos mayores, pues entonces la situación está sumamente grave. Lo único que podemos decir al respecto es que para el gobierno de López Obrador, para López Obrador es obligado que se realice una investigación totalmente escrupulosa, científica, a fondo, para dar con los verdaderos culpables, quien quiera que estos sean, tanto el asesino material como quien pudo dar la orden de que la mataran, porque si no, pues es el mismo caso que estábamos viendo ahorita de Salmerón. O sea, por un linchamiento mediático destituyen funcionarios públicos, golpean, desestabilizan, o ahora, peor todavía, asesinando a periodistas, provocan un problema político. En fin, está obligado el presidente. Por otra parte, yo creo tener elementos, Javier y Víctor, para considerar que López Obrador realmente no estaba ni por darle ningún cargo, no le ha dado ningún cargo en el gobierno. Lo último que se dijo es que le iban a dar una embajada. Ahora sabemos que no podía darle una embajada porque acaba de leer Javier los requisitos para ser embajador y se necesita no tener doble nacionalidad. Y Jaime como tiene el caso que dijo en la mañanera, en una de las mañaneras, López Obrador, de Javier Corral, que por eso por ejemplo, no va a ser sería el mismo caso de Así es. Bonilla. Entonces no puede ser embajador.
y si quisiera nombrarlo en la Secretaría de Gobierno, como dijo él, en un cargo en la Secretaría de Gobierno, como dijo Bonilla, o Que no como existe. que no existe, pues ya pasaron muchos tiros y no No, ya, lo ha nombrado. Y yo pienso que ni siquiera lo estaba, ni ¿No siquiera estaba será, no contemplado. será lo mismo de Porfirio Muñoz Ledo, que anunció que iba a ser embajador y ni le habían ofrecido nada, ¿no? Al parecer. Pobrecito. Sí, se vio igual, bueno, no sé quién se vio más grotesco, pero es grotesco anunciar por sí mismos que van a tener un cargo que no lo tienen, que no se lo han dado, ¿no? Sobre todo considerando que López Obrador le dijo a Bonilla, yo soy quien dé a conocer tu nombramiento. O sea, diciéndole, no vayan a andar abriendo la boca por ahí, diciendo Sí, cosas sí, que no son. terrible. Entonces, sí, yo también pienso que si había una posibilidad remota de que lo incorporara a su gabinete, ya quedó hecho tal con esa posibilidad. Sí, ya. Sí, sí, y bueno, también en el fondo está el conflicto fuerte que tiene Con Marina. Bonilla con la gobernadora, ¿no? Para la gobernadora sería un triunfo que se diera con los asesinos, ¿no? Porque, porque hay un conflicto ahí muy evidente entre ambos. Hay una lucha de poder ahí y Bonilla estaba fuerte. La semana pasada hizo una reunión con alcaldes otra vez, con alguna gente, con diputados allegados a él, pero este es un golpazo que, como decimos, a quien lo diseñó le salió muy bien si querían inculparlo a él, ¿no? Entonces, vamos a ver, como tú bien dices, los derroteros, a todo el mundo le interesa mucho que se aclare y bien que no haya chivos expiatorios, porque en la historia de este país, pues también hay muchos chivos expiatorios, ¿no? Que Y, agarra a ver, para una pregunta, acusar. Víctor. Dentro de todos los frentes que abrió de guerra, porque confrontó mucho, yo tengo como entre los más importantes a Arturo González Cruz. Y tú sabes que lo hizo Talco, no lo dejó realmente gobernar el municipio, ¿no? Era alcalde y Y lo estuvo, acusó de asesinato. exactamente para allá voy, lo acusó del asesinato de Mariano Soto, que fue, pues el gremio no lo reconocía como periodista, pero es un asesinato que está también en un terreno muy pantanoso, muy oscuro, muy escabroso, Víctor, porque, Sí. porque Mariano Soto sufre primero un atentado a la puerta de su casa y curiosamente quien va a disparar, a matarlo, le dispara de tal manera que no lo mata, teniéndolo ahí en la puerta de la casa, le da un tiro en un brazo y otro en el pecho, pero que no lo pone en riesgo de muerte. Sí lo deja con la capacidad suficiente para que Mariano de inmediato diga, el recado que me dejó la persona que vino a matarme fue que venía de parte de Arturo González Ruiz. Y entonces va y pone a Arturo González Cruz, y va y pone una denuncia contra el presidente municipal. Tiempo suficiente para poner la denuncia y luego lo matan de a de veras. Entonces son crímenes que están muy escabrosos. Entonces, un frente que abrió duro de batalla, de guerra, personalísima de Jaime fue contra González Cruz, y el otro no lo podemos soslayar, Víctor, contra Jorge Janrón. Durante toda la campaña electoral de Jorge Janrón por la gubernatura, en esta pasada contienda, estuvieron mutuamente acusándose uno al otro de ser jefes de las mafias criminales que imperan en el Estado. Y dijo, no, pues uno dijo, Bonilla es jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, y el otro dijo, no, el verdadero jefe es Janrón, tiene vínculos. Entonces ahí también está muy, y bueno, hay una leyenda negra que todos conocemos en torno a Janrón. Por donde lo veas, Víctor, este asesinato, como tú dices, en particular, el asesinato
de la periodista de Lourdes, nos deja así con la carne de gallina, porque pues quién sabe cuántos intereses muy tremendos están de fondo en esto, y por eso creo, por eso digo, reitero, yo pienso que no escapa esto a la vista del presidente López Obrador. Por eso creo que sí tiene que realizarse una investigación muy, muy fuerte. Ojalá y que a la fiscalía le alcance para esto. Me alienta saber que no es directamente el fiscal Gers Manero, sino que sería la FEADLE, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, en conjunto, por supuesto, con la Fiscalía Especializada de Baja California, quienes estuvieron llevando estas indagatorias del crimen. ¿Tú cómo la ves, Víctor? Sí, no, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que urge una investigación bien fundamentada, con elementos. Hay líneas de investigación claras. A mí algo que me sorprendió mucho era, al ver las escenas del lugar de residencia, la vulnerabilidad con la que vivía Lourdes Maldonado. Si estás si digamos tienes temor por tu vida, si has sido amenazada, digo, no había ni cerquito en la puerta, ¿no? Ni cerco en la entrada, nada. O sea, además esa colonia, esa zona es muy peligrosa, ¿eh? Es de las que presenta más altos índices de violencia. Es una zona del este de la ciudad muy, muy, muy peligrosa. Entonces sí, a lo mejor cometió esos errores, ¿no? De los que señalabas, de no haber pedido la protección adecuada, de que en la noche sabían que se quedaba sola, era muy vulnerable, o sea, muy vulnerable. Víctor, yo no sé si Entonces, todavía, bueno, no sé si tengas tiempo todavía para estar con nosotros. ya es un poco tarde, Ya porque es un sí poco tengo. tarde. De cualquier forma, si gusta, nos podemos despedir. Yo de cualquier forma quiero, ahorita aprovechando porque estamos hablando sobre este tema, lo que pasa es que acaba de publicar Julieta Aragón, una periodista ya de Tijuana, una nota que la verdad, de nueva cuenta, a mí me llena de enormes dudas de qué es lo que está pasando en el estado de Baja California con el tema del mecanismo de protección a periodistas y activistas que son sometidos a este tipo de vigilancia, este mecanismo. Porque ¿sabes qué? Ahorita la sindicatura de Tijuana, hace aproximadamente media hora, envió un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Municipal para conocer cómo operaba el mecanismo de protección a la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero afuera en su domicilio en el fraccionamiento Las Villas. Lo que puedo decir, esto lo dice Rafael Leiva Pérez, quien yo no sabía que era el síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana, el sobrino del exgobernador Jicotenca Lema Mortera, metido en este tipo, bueno, pues gente totalmente de Jaime Bonilla Valdés. De hecho, él quería que fuera el próximo presidente de Morena aquí en el estado. Lo que puedo decir es que ya se envió el oficio y el día de hoy es el plazo para que me contesten y saber si había un punto fijo, un punto de rondines, si un área de rondines en su domicilio o en su área de trabajo, o había una escolta o un policía municipal asignado en el caso. Entonces, para nosotros saber qué pasó en cuanto a lo que respecta a la competencia municipal. O sea, ni siquiera el ayuntamiento, el cabildo, conoce qué está pasando con este mecanismo. Oye, qué verdadera desgracia se están exhibiendo en todo su esplendor aquí con este tema de este mecanismo que simple y sencillamente es un verdadero fracaso. Sí. Víctor, muy amable. Sí, yo creo que hay fallas terribles, ¿no? Por todos lados. Uno también se pregunta en qué consiste este mecanismo, qué implicaciones prácticas tiene, quién te cuida, cuánto dura, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ojalá de nuevo se aclare y sepamos más. Es una profesión, lo que sí queda claro, muy peligrosa ser periodista en México, muy precaria,
también ha salido muy todo precaria, esto, Víctor. ¿no? O sea, lo que ganan los periodistas, los reporteros, de verdad es nada, o sea, es una de las profesiones más mal pagadas, lamentablemente, aunque nos quieran vender en algunas escuelas privadas, así que todos van a salir al frente de un noticiero muy famoso y no, Van a es una recorrer el dinero profesión. con Ser palas. periodista es peligroso, es precario, ¿no? Vemos, digo, ¿en qué condiciones vivía Margarito? ¿En qué condiciones vivía Lourdes La misma Maldonado? Lourdes, vemos su casa y dices, ay, O sea, caray. una casa, esas casas tienen 3 metros de frente por 5 de profundo, o sea, y si le haces otro piso como ella, tienes, ¿qué te gusta? 35, 40, a lo sumo 40 metros cuadrados de construcción, o sea, realmente son condiciones, y hay Precarias. otras casas de 2 por 2, ¿eh? O sea, una Sí, claro. cosa que uno no se imagina cómo viven, Ni en siquiera esas para condiciones. tumba. En esas condiciones. En fin, ojalá que se avance en las investigaciones y sepamos algo realmente pronto. Y sabes que, Víctor, regularmente, bueno, todos los casos que yo conozco, incluido el de Javier Valdés, que era una ruta muy conocida, lo mataron cerca de su casa, cuando iba a pie, lo hicieron arrodillarse y ahí le dispararon en la calle. Pero otros asesinatos que conozco, como el de Miroslava, o un compañero muy querido también de policíaca de Ciudad Juárez, que decíamos el Choco. Bueno, a ellos los mataron en su casa también. Por eso este modus operandi, no podemos decir, es el mismo criminal que mató a Margarito, el que mató a No, porque es muy fácil. A tu casa tienes que llegar o de tu casa tienes que salir. Creo que en el caso de Margarito, le hicieron una falsa llamada, le dijeron que fuera a cubrir una ejecución, ¿verdad? Que había ocurrido una ejecución. Por ahí debe de empezar la investigación telefónica de qué teléfono llamaron, ¿verdad? Porque el reportero, el fotoreportero salió pues a ganarse el pan, porque era el que andaba corriendo la noticia por todos lados, cubriendo para todos los medios, y pues se da un crimen y pues él sabe que es una oportunidad de entregar las fotografías, la nota, y sacar el pan de cada día, ¿no? Sabían que iba a salir con eso y ahí lo mataron. Y en el caso de Lourdes, pues simplemente ni siquiera se molestan en andarla siguiendo, en ver en qué momento es el más oportuno para cazarla, ¿verdad? Sino que simplemente pues esperan ahí fumándose un cigarrito tranquilamente junto a su casa para cuando llegue, porque a determinada hora va a llegar. Y en el caso de Miroslava Bridge, estudiaron bien su horario, a qué hora salía. Ella salía muy temprano a llevar a su hijo adolescente a la secundaria. Entonces le tenían cronometrado el horario en que salía ella, sacaba su carro de ahí del estacionamiento de su casa y ahí las matan. O sea, es lo más fácil hacerlo de esa manera, adentro de sus carros, ¿no? O junto a la puerta cuando van saliendo. Entonces, pues es muy fácil, muy fácil matar a las personas, matar a los periodistas, y el índice de impunidad no es mayor en el caso de los periodistas que el que existe en general con los homicidios dolosos en el país. También esto hay que señalarlo, somos un país donde se asesina muy fácil a la gente, ¿no? Gracias, Víctor, muy amable. Te queremos agradecer muchísimo tu atención. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Cuídate mucho. Un abrazote, Víctor. Cuídense. Hasta Igualmente, luego. amigos, muchísimas gracias por estar, amigas, por estar en Cuatro Vientos. Que pase excelente fin de semana. Nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes. Descanse y disfrute la vida. Hasta luego. Hasta pronto.